gracias por estar aquí. Les saluda Vicente del Real desde Chicago, Illinois. Espero todos estén en casa seguros. En esta reflexión les estaré hablando sobre el papel de los jóvenes en la iglesia y la importancia de la pastoral juvenil, es decir, la acción del pastor hacia los jóvenes. Muchos de nosotros, por alguna idea, creemos que el trabajo con los jóvenes es algo nuevo, es un fenómeno nuevo en la iglesia. Vamos a estar hablando sobre esto. Y también cuando, de verdad, le traemos la idea del párroco, a alguna parroquia o en algún lugar que estamos tratando de promover el trabajo con los jóvenes, pues siempre se nos trata como si lo que estuviéramos haciendo es algo nuevo, es algo que todavía no tiene mucho lugar en la iglesia. Así que para reflexionar más profundamente sobre esto, estaré usando algunas de las figuras juveniles que existen en la Biblia para entender y poner en perspectiva que los jóvenes han sido parte de nuestra tradición desde el principio. Así que mucha atención. La primera figura que encontramos como joven se encuentra ya en el Génesis. Génesis 37, de 2 al 3, podemos encontrar la figura de José, el interpretador de los sueños, quien es el menor de los hermanos. Por lo tanto, un joven que es discriminado por sus hermanos por ser el menor, pero es el escogido por Dios. Después, en 1 Samuel, en el 9:2, encontramos que el rey Saúl es escogido por Dios cuando apenas es un joven. Después, cuando el profeta Samuel busca a alguien en el nombre de Dios para ungirlo, escoge al rey David. Lo podemos encontrar en el 1 Samuel 16, del 6 al 13. Nos damos cuenta que tenía otras opciones, mas sin embargo, escoge al rey David, el más joven. Después, el profeta Jeremías nos habla que Dios lo escoge cuando era apenas un niño. En alguna de las traducciones nos dice, cuando era apenas un joven. Podemos encontrar el llamado de Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículo 6. Después quise mencionar también una figura bíblica, una joven hebrea, como lo menciona, que podemos encontrar a Ruth, podemos encontrar la historia de Ruth en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 2 al 6, cuando se refiere a Ruth como una joven hebrea. Podemos darnos cuenta entonces que ya desde el Antiguo Testamento Dios está llamando a los jóvenes y que pues figuras tan importantes son escogidas por Dios cuando eran apenas jóvenes. Así que la idea de que los jóvenes o trabajar con jóvenes es algo nuevo, no. Dios, a través de la historia y a través de las Sagradas Escrituras, podemos ver que Dios desde el principio ha escogido a jóvenes. Después, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar la parábola del hijo pródigo, donde el hijo menor se va, pero después regresa arrepentido a la casa del padre. Y después entra aquí en el juego el hijo mayor, que se enoja cuando el hijo menor regresa arrepentido. Siento de alguna manera que esto está pasando en la iglesia. La persona que ha estado leyendo, que ha estado siendo ujier, siendo coordinador en el grupo, mira que hay una persona nueva, el hijo menor, tomando liderazgo y nos enojamos, nos ponemos celosos. Pero miramos en la parábola del hijo pródigo que Dios prefiere la actitud del menor. Se equivocó, pero se arrepintió. Mas sin embargo, el mayor lo rechaza con celos cuando regresa. No seamos en la iglesia como el hijo mayor del hijo pródigo, que cuando miramos un joven que llega, lo juzgamos. Mira el que tiene tatuajes, mira la madre soltera, ¿no? Porque les tenemos celos. Mas sin embargo, tenemos que darles la bienvenida como el padre que se regocijó y hizo una fiesta por ellos. Tiene que haber más fiestas en la iglesia donde nos regocijamos porque los jóvenes llegan. Y después, Juan, el menor de los discípulos, que es el único que acompaña a Jesús hasta la cruz. Una figura muy importante de un joven fiel
que es el único de todos que acompaña a Jesús en la cruz. Y después dos figuras muy importantes en nuestra tradición. María, que sabemos que queda embarazada a los 13 o 14 años, una joven que Dios escoge para tener el papel más importante después de Jesús en la salvación, ser la madre de Dios. Y después Jesús, que es bautizado a los 30 años, ¿verdad? En los términos de hoy lo pudiéramos referir a él como un joven adulto. Entonces Jesús y María también como dos figuras juveniles en nuestra tradición. Así que, para todos aquellos que no apoyan el trabajo juvenil en las parroquias, en las diócesis, les quiero decir que la tradición está llena de figuras juveniles y la tradición nos enseña que el trabajo con los jóvenes no es algo nuevo, sino que Dios tiene un lugar preferido en su corazón para llamar a personas jóvenes. Así que creamos, es nuestra tarea crear lugares para que los jóvenes sean los protagonistas y sean los que renuevan la iglesia. Ahora voy a hablar de algunas de las actitudes que debemos de tener con los jóvenes en la iglesia. Primero, que los jóvenes se sientan en casa. ¿Por qué en casa? Muchos de nosotros lo primero que nos podría venir a la mente es decir, nuestra tarea es que se sientan bienvenidos. Y yo voy a decirles, no. Nuestra tarea no es que los jóvenes se sientan bienvenidos. ¿Por qué? Cuando alguien te hace sentir bienvenido, implica que no estás en tu casa. Este lugar no te pertenece, pero te voy a dar la bienvenida aunque no te pertenece. Mal. Los jóvenes, la iglesia es su casa. Por lo tanto, nuestra tarea no es que se sientan bienvenidos, sino que reconozcan que esta es su casa y abrir las puertas mostrándoles que esta casa, que es la iglesia, también les pertenece a ellos. Segundo, que los jóvenes se sientan entendidos. Aquellos jóvenes que empezaron a hablar de que la iglesia tenía que tener presencia en las redes sociales hace 12, 15 años, fueron muchas veces juzgados. Miren, hoy en día la iglesia necesita los medios para seguir viva, para seguir transmitiendo el mensaje. Entendamos que cuando los jóvenes nos presentan sus ideas, están mirando al futuro. Cuando nosotros escuchamos sus ideas, estamos mirando hacia el pasado. Dejémonos guiar por los jóvenes y entendamos que ellos están mirando siempre hacia el futuro. Amados, primera de Juan 4:16, Dios es amor y quien no conoce el amor no conoce a Dios. Dios ama a los jóvenes. Y es como iglesia, es nuestra responsabilidad amarlos y hacerles sentir ese amor con nuestra actitud. ¿Quién de ustedes se sabe el nombre de 1, 2, 3 o 4 jóvenes que asisten a su parroquia? Mi tarea para ustedes primero es, si no conoces a ninguno de los jóvenes en tu parroquia, que no sea en tu familia, estás mal. La actitud pastoral debe ser conocer a los jóvenes, hombres y mujeres que asisten a tu parroquia, por nombre, y tratarlos como si estuvieran en su casa, porque es su casa. Segunda, aceptados. No esperemos que los jóvenes tengan la actitud que nosotros tuvimos cuando tuvimos su edad, porque nosotros no tuvimos la actitud que nuestros padres tuvieron cuando tenían nuestra edad. Los tiempos cambian. Aceptemos a los jóvenes, y no solamente aceptados, sino apoyarlos en las nuevas realidades. Tienen retos que nosotros no tuvimos, y es una responsabilidad grandísima que nosotros tenemos como iglesia de aceptarlos y apoyarlos. Pues yo espero que con esta pequeña reflexión podamos darnos cuenta que la tradición, nuestra tradición en la iglesia, está rica y está llena de figuras juveniles. Empezando por Jesús y María, pero también por algunos profetas ya en el Antiguo Testamento, y que también tenemos unas actitudes importantes por tener hacia los jóvenes. No cabe duda que la pastoral juvenil, la acción pastoral con los jóvenes es importantísima para continuar
rejuveneciendo la iglesia. Y algo importante, ¿verdad?, que quiero mencionar es que si hay alguien hoy en día con necesidad de escuchar el mensaje de Dios, son los jóvenes. Están enfrentando crisis que nunca antes habíamos visto. Y debemos de demostrar amor, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia ellos. Y esa es nuestra responsabilidad. No podemos convertirnos en el hijo mayor del hijo pródigo que los rechaza, que los juzga, sino que cuando veamos a la persona que no se mira como nosotros, a un joven, una joven arrepentida buscando a Dios, lo apoyemos y le demos la bienvenida con el amor del Padre. Hoy en día hay muchas iniciativas para trabajar con los jóvenes. Aquí en Chicago nosotros tenemos una iniciativa de pastoral con jóvenes adultos que se llama Iscali. Si alguien tiene preguntas en las mejores prácticas, en los mejores modelos de liderazgo, es muy importante poner atención en los modelos de liderazgo para trabajar con los jóvenes. Y es muy importante que en el centro del modelo de liderazgo de nuestra pastoral, el joven siempre sea el protagonista. Debemos de dejarnos dirigir por los jóvenes, ¿no? No podemos esperar que, ¿verdad?, para que los jóvenes puedan tener un lugar en el liderazgo de la iglesia. Muchas veces nos hace falta levantarnos de nuestra silla y decir, esta silla te pertenece. Es duro, pero si queremos verdaderamente que los jóvenes tengan un lugar en nuestra iglesia, les tenemos que dejar espacio, ¿verdad? Que asegurarnos que nuestro modelo, siempre los jóvenes sean protagonistas. Punto número 2, que nuestro modelo sea de liderazgo compartido, que no sea el coordinador o la coordinadora quien lo hace todo y quien toma todas las decisiones, sino que las decisiones se tomen por un liderazgo compartido y que la voz de los jóvenes a las cuales estamos acompañando tengan un lugar, que tengan voz. Para mí no me tiene ninguna duda y no tengo ninguna duda que los jóvenes tienen las respuestas pastorales para muchas de nuestras preguntas. Lo único que tenemos que hacer es dejar que ellos nos dirijan. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Los dirijo a mi página de Facebook. Estaría muy feliz de escuchar de ustedes. Vicente del Real Álvarez. Si tienen cualquier pregunta sobre pastoral juvenil, estaría feliz de responderlas. Muchas gracias y fue un honor estar con ustedes. Gracias.